Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta interesante sesión sobre un tema en el que todavía nos queda mucho por aprender y espero que al final de esta sesión tengamos todas las ideas un poquito más claras. Vamos a hacer primero todas las presentaciones y al final haremos la discusión conjunta. El primer ponente es José Moya Sánchez, del Hospital Virgen de la Riseca de Murcia, que nos va a hablar del donante con cáncer, cada día un paso más lejos. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización la invitación. Y bueno, pues me gustaría proponerles dentro de esta mesa redonda un caso, ¿no? Y el primer caso sería, tenemos un varón de 50 años, 90 kilos, grupo B positivo, que como antecedente oncológico tiene un cáncer colorectal estadio 4, con enfermedad metastásica a nivel cerebral y que, pues, desgraciadamente, no pasa. Ahora, vale. Y que desgraciadamente, pues, una de las metas cerebrales le sangra y evoluciona hacia muerte encefálica. La pregunta que os lanzaría ahora mismo es que, si lo consideráramos como potencial donante, ¿quién de la sala lo consideraría como tal? ¿Quién levantaría la mano y lo consideraría como potencial donante? ¿Nadie? Bien, bien. Yo creo que es bastante razonable. Pero imaginaros que justo en el box de al lado, justo en el box de al lado de la UCI, tienes otro paciente. Es otro varón de 50 años, 90 kilos, grupo B positivo. Ha ingresado en la UCI sin ningún otro antecedente que una miocarditis fulminante. Está con un soporte con un hemogeno arterial, en un shock cardiogénico grave y lleva 20 días esperando un corazón. Tal es el punto que sus médicos, su equipo asistencial, está a punto de valorar limitación de tratamiento de soporte vital. Y la evolución en este caso sería hacia la muerte. Y ahora, ¿alguien levantaría la mano? Vale. Y vamos a hacerlo más fácil. ¿Y si tú fueras el receptor? ¿Quién levantaría la mano entonces? Susto o muerte, ¿no? Bien. Quizá no es fácil de responder y pues me gustaría simplemente que a lo largo de esta charla pues intentemos abrir un poco la mente a esto, ¿no? Y es que probablemente en el campo de la oncología y la donación de órganos, yo creo que hay experiencias pasadas que nos siguen condicionando nuestras decisiones. Y no sé si ustedes conocen el efecto del lucio. Y es un experimento psicológico en el cual pues meten a un lucio, es un pez carnívoro, dentro de una pecera con otros peces más pequeños. Pero le ponen una barra transparente justo en medio. El lucio obviamente pues intenta en todo momento pues ir a comer a su presa, pero no lo consigue porque continuamente está chocando contra la misma. Llega al punto que cuando la retiran, tal ha sido la experiencia pasada que ha vivido, que ya considera que esto es imposible, que no lo va a volver a intentar más y muere de inanición, ¿no? Y al final ese efecto lucio es la tendencia que tenemos todos, ¿no?, a seguir limitándonos por una barrera antigua, incluso cuando esa barrera ya ha desaparecido, ¿no? Porque siempre se hacía así. Y no nos frena sino la realidad actual, sino yo creo que lo que nos frena es ese recuerdo del límite que parecía que venía impuesto. Y yo creo que en este campo probablemente lo que tenemos es que desaprender un poco todo lo que hemos aprendido. Y probablemente cáncer no debería ser igual a no donación, a que siempre está contraindicado, sino que deberíamos de tener probablemente un pensamiento más crítico. Y bueno, nosotros creo que en nuestro hospital empezamos a superar ese efecto del lucio, intentamos romper esa barrera invisible y desarrollamos un estudio en 2021 en el cual incluíamos los donantes con tumores del sistema nervioso central de alto grado, principalmente glioblastomas, como potenciales donantes de órganos. ¿Y por qué surge esta idea? Pues surge claramente porque hay un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de órganos y por la exclusión histórica de esos donantes oncológicos. Al final la clasificación se basa más en un riesgo teórico que en la evidencia científica que hay como tal. Y el objetivo principal, que yo creo que es al final el que buscamos todos, es disminuir la mortalidad en lista de espera.
¿Y por qué se consideraban este tipo de pacientes oncológicos? Pues porque los tumores del sistema nervioso central, independientemente del grado, tienen una muy baja diseminación extracraneal, un bajo potencial de metástasis fuera de lo que viene siendo el tejido neural. Las células gliales tienen muy bajo potencial de anidación fuera de lo que viene siendo el cerebro. Suelen ser pacientes jóvenes que evolucionan rápidamente la enfermedad y que han recibido tratamientos poco tóxicos y probablemente tengan muy pocos antecedentes. Tal es así que en España pues, se producen 3.200 fallecimientos anuales por tumores del sistema nervioso central. Y claro, hay un miedo que sigue persistiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, si lo consideramos como donante y luego vamos a inmunosuprimirlo, hay más riesgo de proliferación tumoral. Pero también es cierto que cuando analizamos qué es lo que hay escrito sobre estos tumores, las series retrospectivas son series muy antiguas, con inclusión de datos voluntaria, en la cual la transmisión se decidía muchas veces por escáneres o tomografías computarizadas del año 80, con una dudosa posibilidad de discernir qué es lo que realmente era. Y muchas de las veces en las que se habían incluido no había ni siquiera un estudio anatomopatológico. Y, de hecho, en toda la serie histórica de las transmisiones documentadas, es la única, la serie de Israel Penn, pues la que documenta un riesgo de transmisión muy alto, y estamos hablando de una serie histórica del año 80. Pero bueno, nos quedamos con ese efecto lucio, ¿no? Y nos quedamos con que pues eso era tal que así, ¿no? Y bueno, pues decidimos desarrollar un estudio. Un estudio en el que teníamos que generar un nexo de unión con oncología y evaluar completamente al donante. En nuestros casos, todos los potenciales donantes con un tumor del sistema nervioso central son valorados por un oncólogo y un oncólogo radioterapeuta de nuestro hospital. Por un lado, tenemos que tener una histología primaria del tumor, y el paciente tiene que tener una resonancia cerebral en los 3 meses previos a la donación y un TAC completo con contraste en las 48 horas previas al proceso de donación. El criterio de exclusión principal es que haya derivación ventrículo-peritoneal, porque sí que probablemente pudiera existir un cierto riesgo de diseminación extraneural, y cuando hay una diseminación a nivel de las meninges, pues un poco por el mismo motivo. Al final lo que estamos haciendo es una selección estricta de un donante con bajo potencial de metástasis, pero que históricamente se ha considerado que era de un riesgo alto o probablemente inaceptable. Y al final lo que estábamos era rompiendo ese paradigma tradicional de excluirlos sistemáticamente a, oye, vamos a ver qué hay y vamos a intentar crear evidencia en esto. Y sabíamos que teníamos un viento en contra, pero queríamos saber dónde queríamos llegar. Y tal es el caso que ya llevamos 59 donantes con tumores del sistema nervioso central de alto grado, y con una media de edad como la que estáis viendo ahí, por debajo de los 50 años, y que nos ha permitido trasplantar 111 órganos. Pero ya no solo es lo llamativo de esto, sino yo creo que lo llamativo es que los órganos que no se han trasplantado, porque no hemos tenido receptor, porque ningún equipo, obviamente, los ha aceptado, se han valorado por anatomía patológica y no se ha visto que en ese caso hubiera una invasión o hubiera una metástasis oculta en dichos órganos. Y por otro lado, se ha hecho un seguimiento oncológico muy riguroso de todos esos receptores, que incluso nos ha permitido, por seguir a esos receptores de una forma más sistemática, diagnosticar incluso neoplasias en los receptores que no estaban relacionadas con la patología oncológica del donante, simplemente por el seguimiento que se les hacía. Y a día de hoy pues tenemos hasta 337 muestras de ADN tumoral, tanto de donantes como receptores, pues para valorar, a ver si conseguimos financiación, un poco para valorar si hay una relación en caso de que hubiera una potencial transmisión. Pero claro, todo esto no es bueno. Y al final, como en toda curva de aprendizaje, pues nosotros también fuimos cogiendo un poquito de confianza. Tal fue la confianza que pensamos que nunca iba a pasar nada, hasta que tuvimos un caso de transmisión. Fue en septiembre del 23, en un donante, en el que anatomía patológica, ya una vez realizado todo, nos informó que en uno de los pulmones se había detectado una anatomía patológica compatible con una metástasis por glioblastoma. Se hizo una valoración retrospectiva, qué es lo que había pasado con ese donante, y claro, pues no habíamos hecho las cosas bien, se nos había escapado que realmente en la resonancia había una invasión de las meninges.
hubiera salido del estudio, pero es verdad que tenemos que asumir que fue un fallo nuestro. Eso nos permitió que al receptor renal en junio del 24 se había detectado que había habido una transmisión a ese receptor renal, se pudo explantar, se le dio radioterapia y en la actualidad está sin enfermedad y en diálisis, pero por desgracia pues os tenemos que contar que a la receptora hepática se le transmitió la enfermedad y falleció en diciembre del año pasado. Es cierto que es un caso fuera de criterios, que existía afectación extrasial previa, pero que nos permitió ser todavía, si cabe, muchísimo más rigurosos durante todo el proceso. Pero no tenemos que olvidar que nos permitió hacer 111 trasplantes de órganos. Y al final parece que los hallazgos clave es que si cumplimos los criterios de inclusión estrictos, a día de hoy no hemos documentado transmisión, pero que el riesgo no desaparece, pero no desaparece en este tipo de donantes y en ninguno. Y hemos observado que creemos que es bajo, presumiblemente bajo, y que la importancia probablemente radica en una evaluación multidisciplinar. La idea de este protocolo es expandirlo a nivel nacional y, bueno, lo iniciamos en Murcia, tanto Santander como el Hospital Dr. Negrín ya lo han incorporado progresivamente, sobre todo para receptores cardíacos, pero el objetivo y la realidad es hacerlo extensible en todo el territorio nacional. Pero sigamos abriendo la mente. ¿Y qué pasaría si vamos más allá de los tumores primarios del sistema nervioso central? ¿Y por qué no? Es decir, me gustaría lanzar preguntas un poco al aire, preguntas que probablemente no vamos a ser capaces de contestar, pero ¿por qué no otro tipo de pacientes oncológicos con enfermedad metastásica diseminada y que fallezcan por ello no podrían ser considerados como donantes? Y si es así, ¿en qué situaciones y en qué condiciones? ¿Y a qué receptores? Y un poco nos lleva un poco al caso anterior, ¿no? Y yo sé cómo estáis ahora mismo, ¿no? Que igual os estoy vendiendo un poco de humo. Pero si analizamos, por ejemplo, la lista de espera, la evolución de la lista de espera son datos de la Organización Nacional de Trasplante del año 24, los pacientes a 1 de enero del 2024 incluidos en lista de espera cardíaca eran 156, pero durante todo ese año se incluyeron 388 pacientes y esto no deja más que aumentar. Tal es así como que a 31 de diciembre del 24 habían 132 pacientes todavía esperando un corazón y 12 en urgencia 0. Pero no solo resulta llamativo eso, resulta llamativo que 65 pacientes fueron finalmente excluidos y de ellos 8 habían fallecido. Pero si incluso nos centráramos solamente en los pacientes que se incluyen en código 0, es decir, pacientes que están críticamente enfermos y que probablemente no tienen otra posibilidad, hay 22 pacientes que durante el 2024 no tuvieron otra oportunidad, salvo que finalmente tuvieron un desenlace fatal. Y claro, según datos del Instituto Nacional de Estadística, de la Sociedad Española de Oncología y de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, en España, en el año 2024, fallecieron 6.251 personas por cáncer con menos de 40 años. Y es que los tumores malignos suponen la segunda causa más frecuente de muerte en este grupo de edad. Y tenemos que tener en cuenta que de las 115.000 personas que fallecen por cáncer en España, el 4% ocurren en gente de entre 15 a 39 años. Gente muy joven y con probablemente poca patología más allá que la desgracia de haber tenido el cáncer. Y claro, todo esto pues, nos hace un poco pensar, ¿no? Y que hay, por ejemplo, en órganos que son tan vitales como el corazón, ¿no? ¿Cuál es el riesgo potencial de que haya una metástasis cardíaca de un tumor que haya diseminado a cualquier otro órgano? Pues la evidencia a día de hoy yo creo que es desconocida, ¿no? Y jugamos con mucho miedo, ¿no? Yo creo que al final los porcentajes actuales y documentados de metástasis cardíacas oscilan aproximadamente, según los estudios, entre el 0,2 y el 7% del total de los cánceres, con una media aproximadamente de los estudios globales del 2%. Pero claro, esto proviene de series históricas, de autopsias, pero no hay no hay ningún estudio prospectivo específico en el contexto exacto de la donación de órganos. Es decir, si nosotros planteáramos un estudio, ya no solo detectaríamos metástasis en caso de que las hubiera, sino que haríamos un estudio muy exhaustivo de ese donante. Y probablemente
quizá lo que se está haciendo es sobreestimar realmente el riesgo que existe, ¿no? Y yo creo que existe una necesidad crítica de cuantificar realmente ese riesgo por los beneficios que pudiera suponer. Yo me estoy yendo al extremo, es decir, me estoy yendo al extremo. Yo sé que del blanco al negro, pues probablemente hay una gama de grises que se podrían plantear. Pero tenemos que tener en cuenta que estos porcentajes son brutos. Y si nosotros planteáramos un estudio, probablemente lo haríamos con un TAC, con un ecocardio, con una resonancia cardíaca que demostrara, por ejemplo, que no hay una enfermedad metastásica a ese nivel. Porque si analizamos la propensión a metástasis cardíaca de los tumores, pues sí que es cierto que, por ejemplo, tumores como melanoma o cáncer de pulmón, pues tienen un potencial de metástasis muchísimo más alto que el resto. Pero hay tumores como los tumores gastrointestinales, cánceres colorectales, los hepatocelulares, incluso los de tiroides, que el potencial de metástasis al corazón es muy, muy bajo. Entonces, ¿por qué no plantear esa posibilidad? ¿No estaremos sobreestimando realmente el riesgo de estos potenciales donantes? Y bueno, con ello también queremos establecer un proyecto de viabilidad y queríamos ver también, que ya tenemos aprobado por el CEIC, la viabilidad del trasplante cardíaco en pacientes con enfermedad oncológica. La idea sería hacer un análisis exhaustivo de más de 100 corazones por parte de anatomía patológica, con un mapeo de más de 10 localizaciones histológicas distintas por tumor primario, con el objetivo fundamental de determinar la tasa real de metástasis cardíacas. Al final, yo creo que en situaciones de código cero, en situaciones en las que hay un riesgo vital importante, pues tenemos que balancear. ¿Balancear qué? ¿Balancear muerte contra riesgo no cuantificado? ¿O balanceamos muerte contra 1%, contra 3, contra 6? Es que realmente yo creo que no lo sabemos. Pero probablemente intentemos aumentar la supervivencia con un riesgo oncológico estimado. Así que, como conclusiones, pues me gustaría deciros que yo creo que el riesgo cero no existe, pero no existe ni en este tipo de donantes ni en otros, que la evidencia al final permite estratificar y no eliminar el riesgo, y que necesitamos generar una evidencia prospectiva. Así que, bueno, dejo una serie de cuestiones abiertas, ¿no? De dónde se establece realmente el límite clínico, legal y ético para aceptar y trasplantar un corazón de origen oncológico. ¿Por qué no planteamos sistemáticamente la donación en estos pacientes con enfermedad metastásica para receptores que se encuentren en código cero? Y por terminar, ¿no? Una frase del doctor Montgomery, ¿no? Que a veces yo creo que intentamos echarle la culpa a otros, ¿no? Y muchas veces percibimos un mayor riesgo en los actos de comisión que en los actos de omisión. Y cuando un paciente muere durante o después del trasplante, pues parece que sí que es responsabilidad del médico. Pero si el paciente muere por insuficiencia orgánica mientras espera un trasplante, pues culparemos a la indiferencia del universo. Así que nada, muchas gracias. José, muchas gracias. Puedes sentarte aquí, no te vamos a hacer nada. Y pasamos ahora a la siguiente charla, que nos la va a dar Laia Oliveras, nefróloga del Hospital de Belviche, que va a hablar del receptor con cáncer previo al trasplante, cada día un paso más cerca. Cuando quiera. Buenas tardes, gracias por la invitación y pasamos un poco del donante con cáncer al receptor con cáncer. Entonces, ¿cuánta gente se trasplanta con un cáncer previo? Pues vemos en las cohortes que oscila entre un 3 y un 8% y que es un porcentaje que con el tiempo va aumentando. Y de hecho, en Cataluña, en la cohorte de trasplantados renales de los últimos 20 años, miramos cuánta gente se había trasplantado con un cáncer y vimos que 1 de cada 7 en los últimos 20 años trasplantados de riñón tenían un cáncer previo. Entonces, esto es una proporción importante, una proporción creciente. Y esto se debe principalmente pues, que la supervivencia por cáncer a la población general mejora y también a un envejecimiento de la población. Entonces, ¿por qué nos preocupa, ¿no? Trasplantar a alguien que haya tenido un cáncer antes? Pues, por ejemplo, sabemos que ya en general el hecho de trasplantarse hace que tengan más riesgo de cáncer post-trasplante. Sabemos que la inmunosupresión, pues hay algunos cánceres especialmente que los impacta negativamente. Y también nos preocupa la futilidad, ¿no? Nos estaremos haciendo más mal que bien con esto. Entonces, en general, podríamos decir que las recomendaciones actuales, en general, oscilan de esperar entre 2 y 5 años, y un poco la excepción sería
aquellos tumores pues en estadios, ¿no?, muy localizados con muy buen pronóstico, que sería casi nada de espera o menos de un año, o al revés, tumores muy avanzados con mal pronóstico, que hasta sería, ¿no?, más de 5 años o considerar intrasplantables. Entonces, en este tema, siempre cuando miramos de dónde partimos, también miramos, ¿no?, este registro, ¿no?, que se ha comentado ya, que es un registro histórico, que unas recidivas decían del 21%, pero esto, ¿no?, se basaban en un número relativamente pequeño de casos y sobre todo era un registro de declaración voluntaria con todos los sesgos que esto implica. Pero vemos que desde, ¿no?, es un registro ya histórico de hace varias décadas, desde entonces hasta ahora, ¿no?, tenemos un cambio del tipo de receptores que tenemos y hay un cambio en la oncología, y esto hace pues que estos riesgos no sean los que se describían. Entonces, ¿qué sabemos del riesgo que hay? No el riesgo que tiene la gente que se trasplanta con cáncer con las cohortes más actuales. Entonces, creo que hay dos preguntas, ¿no? Una sería, si yo tengo un cáncer y me trasplanto, ¿tengo más riesgo que los que no tienen cáncer de tener otro cáncer después del trasplante? Entonces, en general, de forma global podríamos decir que sí, la recurrencia es alrededor del 5%, ya no es este 21% que hablábamos, sino de este 5%. Y no solo hay riesgo de recurrencia, sino que hay riesgo en general de tener algún otro tipo de cáncer después del trasplante. Y este riesgo es alrededor de 2 veces más. Pero esto es por todos los tipos de cáncer, por algunos. Y ahí está cohorte, que creo que lo plantea de forma muy bonita, que miran, ¿no?, en el eje vertical están todas las localizaciones de tumor que tenían antes del trasplante y miran el riesgo relativo que tienen después del trasplante de tener algún tipo de tumor. Y lo que ven es que, por ejemplo, hay más riesgo de tener cáncer post-trasplante, sobre todo en algunas de la misma localización, ¿no? Por ejemplo, el primero que está marcado es colon, ¿no?, y nos indicaría que alguien que tiene un cáncer de colon antes del trasplante, cuando se trasplanta tiene 2,4 veces más riesgo de tener un cáncer de colon que alguien que no había tenido este cáncer. Esto pasa también, pues, por ejemplo, con melanoma, con riñón. Ven también algunos tipos de asociación, por ejemplo, gente con cáncer de vejiga previo que tiene más riesgo de pulmón después. Pero también ven que hay algunas localizaciones que después del trasplante no tienen más riesgo ni de la misma localización ni de ninguna otra localización. Y, por ejemplo, sería la próstata. Estos riesgos creo que también hace falta ponerlos un poco en contexto, y solo para dar dos pinceladas, en el caso renal hablamos de, ¿no?, la alternativa de estar en diálisis, pero la gente que está en diálisis también tiene más riesgo de cáncer que la población general, y hay ciertos tipos de cáncer que la incidencia es similar en diálisis que en trasplante. Y otro dato muy pequeño de contextualización, tampoco nos debería sorprender mucho que hay algunos cánceres, ¿no?, que tengan más riesgo de aparecer después del trasplante, porque a la población general también pasa, ¿no?, que los cánceres también recurren y que también tienen, ¿no?, factores de riesgo común que puede hacer que tengan otros cánceres después. Entonces, a la pregunta de, ¿no?, si yo me voy a trasplantar y tengo un cáncer previo, ¿tengo más riesgo de cáncer post-trasplante? Podríamos decir en general sí, pero depende, entre otras cosas, de la localización. Y la segunda pregunta, que creo que es importante a la hora de entender el riesgo, es no solo si tienen más incidencia o no, sino qué impacto tiene esto en mortalidad, ¿no? Y la segunda pregunta que nos podríamos hacer es esta: si alguien se trasplanta con un cáncer previo, ¿tiene más riesgo de morir o no? Entonces, ¿no?, también de entrada era bastante intuitivo, en general podríamos decir que sí. Lo que es mortalidad global por todas las causas sería alrededor de un 20% más. Y cuando miramos mortalidad por cáncer, es casi 2 veces más que los que se trasplantan sin cáncer. Pero aquí también juega un papel importante lo de la localización, porque hay algunas localizaciones que este riesgo no está aumentado, por ejemplo, próstata, útero o tiroides. Y otra cosa que me pareció muy importante del mensaje de esta cohorte es que cuando miraron de los que tenían un cáncer y mueren, no tenían un cáncer, se trasplantan y fallecen por un cáncer, de estas muertes, de este grupo, de cada 5 muertes, 3 fueron por un cáncer nuevo. Esto quiere decir, ¿no?, nos da mucho miedo la recurrencia y qué impacto puede tener el cáncer previo, pero en 3 de cada 5 de estas muertes era por otro tipo de cáncer. Y otra manera de poner en contexto estos riesgos de mortalidad es lo que se plantearon estos autores, que es compararlo con la población general con cáncer, ¿no? Y aquí lo que hicieron fue, miro en mi población
cuánta gente tengo con cáncer, ¿no? 10 millones de personas. De estas 10 millones de personas había 5.000 que a lo largo del tiempo se trasplantaron y compararon la supervivencia de unos y de otros. Entonces lo que vieron es que aquellos que recibieron un trasplante en general tenían de 2 a 4 veces más mortalidad que los que no se trasplantaban, que esto es una cosa que tampoco nos debería sorprender mucho, porque unos tienen un cáncer y ya está, y los otros tienen un cáncer y un fallo de un órgano. Pero lo que es quizás un poco más contraintuitivo es que cuando compararon la supervivencia de unos y de otros fue similar a nivel de mortalidad por cáncer. Es importante también que, claro, es una población muy seleccionada, ¿no? Los que seleccionan, pues, era gente global con mejor pronóstico, con unos tiempos de espera que serían pues los que hacemos más o menos ahora. Entonces, a la pregunta de si los trasplantados con cáncer previo tienen más mortalidad o no, si lo comparamos con los que se trasplantan sin cáncer, pues sí que tienen más mortalidad, sobre todo más mortalidad por cáncer, aunque varía por la localización. Y si lo comparamos con la población general con cáncer previo, sí que tienen más mortalidad global, pero con la práctica habitual, la mortalidad por cáncer parece que es parecida. Y estamos hablando todo el rato, ¿no?, de riesgos y que estamos poniendo en riesgo al trasplantar, pero ¿cuál es el coste de no trasplantar? Pues lo hablamos también con los donantes, ¿no? El riesgo cero no existe, aunque no lo trasplantes, no quitas del todo el riesgo de recidiva, de muerte por cáncer. El coste que podemos aceptar o no depende de la posibilidad que haya de otra técnica sustitutiva, ¿no? No es lo mismo en el renal que tenemos la diálisis que otros casos de los que pueda depender la vida. Y aunque hablemos de la diálisis, ¿no?, como alternativa, no hay que olvidar que en diálisis también hay mortalidad y que el hecho de aumentar años en diálisis, pues que también tiene un efecto deletéreo. Entonces, ¿qué escenario tenemos? A favor de esperar, ¿no? Pues no, un poco un tema de la inmunosupresión, pueden tener peor pronóstico, en algunos casos más mortalidad, pero a favor de trasplantar antes, pues que esperar, aunque por mucho que esperemos, el riesgo cero no existe, y tener en cuenta esto, que hay riesgos competitivos de mortalidad. Y en medio de todo esto también juega un papel pues la disponibilidad que pueda haber de los distintos órganos, y con unos riesgos más o menos asumibles, pues también las preferencias de los pacientes. Entonces, ¿cómo se define o cómo podríamos definir un poco los tiempos de espera? Pues hay varias preguntas, ¿no? Una sería, ¿cuál es el riesgo de recurrencia y cómo es este riesgo de recurrencia? Entonces, alguien puede tener un tumor, ¿no?, que tenga mucho riesgo de recidiva y que este riesgo pues sea muy alto durante toda la vida. Otro, en cambio, puede tener de entrada mucho riesgo de recurrencia, pero a la que va pasando el tiempo este riesgo va bajando, y esto pues daría un poco la idea de esto, ¿no?, que pues quizás si esperamos un tiempo, luego se pueda trasplantar con más seguridad. Hay otro tipo de cáncer que el riesgo de entrada de recurrencia es más bajo, pero el riesgo se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, quizás entre esperar un año o esperar 5 no va a cambiar mucho la cosa, y es un caso muy distinto a alguien pues que por su tumor el riesgo de recurrencia sea muy bajo. La segunda pregunta podría ser, si recurre, ¿cuáles van a ser las opciones que tendremos de tratamiento y cuál va a ser el pronóstico? ¿No? Porque podemos tener a alguien que tiene pues un riesgo pues medio de recurrir el cáncer, pero si yo luego tengo tratamiento para poderle poner y el pronóstico va a ser bueno, pues no, que recurra y haremos y ya tiraremos adelante. Pero alguien, en cambio, sería un escenario muy distinto, que pueda tener menos riesgo de recurrencia de entrada, pero que sabemos que si luego tiene el tumor no vamos a tener casi líneas de tratamiento y que va a fallecer por esto, pues estos son otros riesgos que estamos asumiendo, ¿no? Como otra pregunta sería, ¿cuál es el coste de la alternativa? Y esto, pues, no es el caso, ¿no?, de que si no me trasplanto, muero. Esto pesa mucho en un lado de la balanza. Esto es muy distinto. Yo no me trasplanto, tengo la diálisis, pues bueno, tiene sus efectos, esperamos más, esperamos menos, y estos riesgos competitivos, pues a la larga también van sumando. Y en cuarto punto, creo que también es importante, ¿no?, desde un gesto de sensatez y de unos riesgos pues más o menos asumibles, tener en cuenta al paciente, porque quizás hay gente pues que tiene visiones distintas y que a alguien le puede dar más miedo a una cosa, más miedo a la otra. Entonces, a riesgos similares creo que también es importante conocer la opinión. Entonces, un poco con todo esto, existen varias recomendaciones actuales. Los 2 AJT son para todos los tipos de órgano, y luego pues cada órgano, cada sociedad un poco las adapta un poco a sus características.
nos ayudan porque nos dan, ¿no?, unos números de tiempos de espera que pueden ayudar a la hora de la toma de decisiones, pero creo que igualmente es importante tener un poco estas preguntas en mente, porque cuando hay un rango nos puede ayudar un poco a decidir si vamos más para abajo o más para arriba en la espera. Y como conclusiones, podríamos decir que en general sí, que los pacientes que se trasplantan con cáncer previo tienen más riesgo de cáncer post-trasplante, pero que no en todas las localizaciones, que es verdad que en general presentan mayor mortalidad, especialmente mayor mortalidad por cáncer, aunque el riesgo va a variar según el tipo de tumor, y estos riesgos cuando los ponemos en contexto, pues no lo que veíamos de la población general, que la supervivencia por cáncer en los que habíamos seleccionado pues era relativamente similar, y tener muy claro que no trasplantar también supone un riesgo. Entonces es importante en esta toma de decisiones pues ver un poco los dos lados de la balanza. En cuarto punto, que la decisión de cuánto esperar no se debería basar solo en el miedo a la recidiva, el miedo a la recurrencia, sino un poco un balance, ¿no?, de los dos tipos de riesgo. Y finalmente que estos riesgos son dinámicos, vemos que la oncología está cambiando un montón y cada vez pues que aparezca un nuevo tratamiento, cualquier cosa que cambie el pronóstico, esto va a modificar esta balanza, y por esto creo que es muy importante en este tipo de decisiones pues contar con equipos multidisciplinarios, porque es muy difícil que una sola persona pueda entender y conocer bien todos estos riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia. Y para finalizar tenemos al doctor Alex Gutiérrez de Zaragoza, que nos va a hablar de la inmunosupresión antes, durante y después del cáncer. Pues muchas gracias también por la invitación, por esta mesa que considero que es tremendamente interesante y que además que completa todo el recorrido de este problema que tienen nuestros pacientes, y que muchas veces en el contexto de el número importante de patologías y problemas que acumulan nuestros pacientes pasa quizá más desapercibido de lo que debiera. Lo que debe quedar claro es que el cáncer es una causa importante de mortalidad, es probablemente la segunda causa más frecuente de mortalidad en el paciente trasplantado de órgano sólido. Aquí os muestro dos registros, el registro americano y un registro particularmente bueno en cuanto a su calidad metodológica de Ontario, de Canadá, y podéis ver que en este segundo caso del 13 pasamos al 20% de las causas de las muertes, pero hablamos de registros que metodológicamente pueden tener sus defectos, pero sobre todo lo que tienen son bajas medias de seguimiento, y estos pacientes este problema lo que tiene sobre todo es un tiempo en cuanto a su desarrollo que necesita, que va pesando más a medida que aumenta el seguimiento del paciente. En este caso es el registro australiano, y podéis ver cómo el cáncer empieza siendo un problema pequeño en términos cuantitativos, pero realmente a lo largo del tiempo llega a ser la primera causa de los pacientes que son supervivientes, y afortunadamente nuestras medias de supervivencia de pacientes de trasplante de órgano sólido van creciendo con el tiempo. Y parece que la inmunosupresión, entre otros factores, es probablemente el factor modificable más importante que tenemos entre las manos. Obviamente las medidas de prevención, de detección precoz, pueden ser importantes, pero este factor pesa mucho en la génesis del cáncer, disminuyendo la capacidad del sistema inmunológico de la vigilancia frente al tumor, de responder ante él, y también de frenar factores que pueden participar de forma importante en la génesis del cáncer, como son los oncovirus. Tenemos diferentes pruebas de esta, y quizá una de las más relevantes es, como sabéis, la coincidencia epidemiológica que hay entre los cánceres que tienen un riesgo con mayor incremento. Aquí podéis ver el índice el índice estandarizado el ratio de incidencia estandarizada respecto a población general, y podéis ver cómo los colores más intensos, que son las estirpes tumorales con más riesgo, coinciden precisamente con aquellas que son más prevalentes en los pacientes con otros tipos de inmunodeficiencia y en aquellos tumores en los que participan en su génesis diferentes oncovirus, como puede ser el caso del cáncer cutáneo, del Kaposi, de los cánceres del área genital, del labio, etc. Además, sabemos que existe cierta correlación entre los estirpes tumorales que tienen un mayor aumento de riesgo y la carga mutacional que tienen estas estirpes. Y podéis ver que, aunque la correlación no es perfecta,
podéis ver ahí una serie de trasplante de órgano sólido, cómo existe esa correlación entre la carga mutacional que hace que ese tumor sea o dependa más en su progresión del control inmunológico. Y además, cuando desligamos esos diferentes trasplantes de órganos sólidos en los diferentes tipos de trasplante, podéis ver cómo los órganos torácicos, por ejemplo, que tienen regímenes de inmunosupresión más potentes, pues tienen una correlación algo mejor que la que muestra el trasplante renal y, desde luego, la del trasplante hepático, que recibiría probablemente los regímenes de inmunosupresión menos potentes. Hace un momento, en la charla anterior, se comentaba el cáncer de colon, que no tiene un riesgo aumentado de cáncer o de prevalencia en nuestros pacientes. Y resulta que cuando vamos a mirar los tipos de cáncer de colon que aparecen en la población trasplantada de órgano sólido, resulta que predominan, al contrario de lo que hace en la población general, aquellos que tienen una deficiencia en la reparación del acúmulo de mutaciones que tiene la célula tumoral. Y esto es precisamente la inversa de lo que ocurre en población general, y en este artículo, que ha sido publicación muy reciente de una serie americana, podéis ver cómo precisamente el ratio de incidencia estandarizado, cuando separamos estas dos estirpes tumorales, se haya muy aumentado en el paciente con trasplante de órgano sólido, y en ese caso ya sí demuestra un aumento del índice de resistencia o del ratio de incidencia estandarizado. Así que, si partimos de esa idea de que la inmunosupresión realmente es un factor de peso en nuestros pacientes, vamos a ver qué podemos hacer en el antes, en el durante y en el después para el manejo de este factor. Para empezar, no es algo binario, sino que hay un efecto dosis-respuesta. Todos sabemos que, en función del riesgo de rechazo de los diferentes órganos, desde el hepático hasta el torácico, pues hay una intensidad mayor del régimen inmunosupresor, y hay una correlación de esto con la prevalencia de cáncer en nuestros pacientes, como se demuestra en esta serie americana de trasplante de órgano sólido. Y resulta que cuando hacemos una normalización de este efecto en función del régimen inmunosupresor utilizado, hay una desaparición de las diferencias de incidencia de cáncer entre estos tipos de trasplante de órgano sólido. Además del efecto cuantitativo, tenemos un efecto cualitativo. Todos sabéis que, además del efecto inmunosupresor, hay efectos celulares o vías moleculares que se afectan de forma específica, especialmente para los anticalcinurínicos, como es bien conocido, por ejemplo, con su acción protumoral a través del TGF-beta o el Vascular Endothelial Growth Factor, que favorecen esa oncogénesis y las hacen tener un carácter especialmente desfavorable en este sentido. Y en contraposición a ellos, como todos bien sabéis también, los inhibidores de la mTOR pues tienen un carácter diferencial, en el sentido de que son capaces de establecer sobre la célula tumoral cierto efecto antiproliferativo, proapoptótico y también antiangiogénico, que se desligan del efecto inmunosupresor y que podrían tener un efecto beneficioso. Así pues, tenemos una parte cuantitativa y otra cualitativa sobre la que podríamos intervenir, y por lo tanto pensar en diferentes estrategias. La primera sería intentar modular las dosis de tacrolimus, y esto parece que podría ser eficaz, puesto que, por ejemplo, tenemos este bonito trabajo hecho por un grupo colaborativo español liderado por Rodríguez Pera Álvarez, donde ya hace un tiempo pues publica cómo, dividiendo a esta cohorte de pacientes según la exposición a tacrolimus a lo largo del trasplante, y en esos primeros 12 meses pues hay una correlación con el incremento de las tasas de trasplante observadas en el seguimiento de estos pacientes. En trasplante renal, pues tenemos esta publicación de un registro coreano metodológicamente muy bien realizado, con un registro electrónico de exposición a tacrolimus a lo largo del tiempo, y podemos ver cómo sobre prácticamente 4.500 pacientes, pues la ventana de eficacia de exposición a tacrolimus a partir de los 12 meses, que se situaría entre los 5 y 7 nanogramos mililitro, que es donde se obtienen los mejores resultados en términos de ese objetivo compuesto de eficacia sobre el injerto, pues resulta que coinciden en parte con el beneficio en cuanto a la reducción de las incidencias de cáncer, que estaría entre esos 4 y 6 nanogramos de exposición a partir de los 12 meses. Así que parece que esa modulación de la exposición a tacrolimus podría ser el primer paso.
El segundo lógico sería el intentar plantear las pautas sin tacrolimus, ya que pensamos que este sería un fármaco que incide desfavorablemente de forma especial. Los inhibidores de mTOR sin tacrolimus no han demostrado parámetros de eficacia comparables y, por lo tanto, no voy a detenerme más en este sentido, pero, sin embargo, contamos con belatacep, aunque en nuestro país sea una excepción, que sí ha demostrado, por lo menos, parámetros de eficacia que podrían considerarse comparables al gold estándar. Pero resulta que cuando evaluamos su eficacia a la hora de disminuir las tasas de cáncer y evaluamos, por ejemplo, los resultados que se obtienen en los ensayos clínicos que llevaron precisamente a su autorización, incluso a seguimientos a largo plazo y sobre un número considerable de pacientes, con seguimientos de 7 años, pues no se demuestran diferencias ni en cáncer de órgano sólido ni en cáncer cutáneo. Cuando miramos los mejores estudios de conversión, en este caso una serie francesa sobre un número muy importante de pacientes, pues tampoco se demuestran reducciones de cáncer en ninguna de las estirpes contempladas. Y recientemente pues tenemos la publicación del registro americano del uso de belatacep en vida real y tampoco encontramos diferencias. Profundizando en este estudio, sobre un número importante de pacientes tratados con belatacep, 1.500 pacientes, podemos ver que las incidencias de cáncer son equiparables, tanto en cáncer global como por cada una de las estirpes de cáncer y en cáncer cutáneo. En esta última modalidad, en el cáncer cutáneo, es donde encontramos algún artículo que de forma aislada demuestra eficacia, pero es más bien en prevención secundaria y limitada al cáncer espinocelular. Así que diría que en general parece que la retirada de tacrolimus bajo tratamientos con belatacep no resulta eficaz a la hora de disminuir el riesgo. Nos quedaría la opción lógica y que todos esperaríamos, que serían el tacrolimus a dosis reducidas con inhibidores de mTOR. Y en este caso pues intentaré construir evidencia para sostener lo que todos más o menos tenéis en mente. Desde luego, algunas de las más sólidas vienen de la reducción de las incidencias de cáncer en cáncer cutáneo, donde tenemos diferentes publicaciones, pero he querido destacar esta última de publicación muy reciente de la serie del Vall-d'Hebron, donde se demuestra una reducción de prácticamente el 40% en estos pacientes para el desarrollo de cáncer cutáneo. En cuanto al cáncer hepático, pues la verdad es que hay papeles o hay publicaciones muy contundentes en esta serie americana. La combinación de everolimus y anticancineurínicos pues consiguió una reducción que es prácticamente del 50% para el cáncer hepático, y para el cáncer extrahepático llega incluso hasta el 70%. En cuanto a la recurrencia del cáncer hepatocelular, la verdad es que las evidencias tienen un peso muy importante y hay reducciones que superan el 50% en un número importante de series. En el trasplante renal, quizá las dos evidencias de más peso son las que provienen de estos dos metaanálisis publicados ya hace unos años, pero la verdad es que no ha habido publicaciones posteriores y en ellas se demuestra una reducción, en este caso de la reducción global del cáncer y también del cáncer, excluyendo el cáncer cutáneo, es una reducción de más del 50%, y en esta segunda revisión, en ambos casos, solo se incluyen estos metaanálisis estudios randomizados. En el primero, con seguimientos de más de 2 años, pues se muestra una reducción global del cáncer que está también alrededor del 50%. Cuando hablamos de órganos torácicos, la verdad es que en este caso las evidencias son menores. Tenemos esta publicación de una serie de un único centro de 500 pacientes donde se describieron diferencias significativas, pero después revisiones sobre series más amplias en el registro americano no han encontrado diferencias. Pero en general, sumando un poco todos estos artículos, yo diría, o todas estas evidencias, yo diría que podemos construir un edificio donde se viene a demostrar que esta combinación podría ser una alternativa válida, comparable en términos de eficacia y sobre todo donde todo parece indicarnos donde puede haber una protección frente al desarrollo del cáncer. Y esto implicaría que debemos pasar a una mentalidad donde seguimos preocupadas por la amenaza inmediata del rechazo, que es la que tenemos delante en los próximos meses del paciente, y pensar en riesgos futuros en cuando llega el invierno, empieza el hambre, que puede ser mucho más mortal para nuestros pacientes, y cambiar nuestra práctica habitual en la utilización de la inmunosupresión. El durante
en el manejo de la inmunosupresión puede ser realmente todo un reto. Tenemos muy poco consenso de qué hacer con la inmunosupresión. Parece que reducir sería el primer paso, y teniendo en cuenta los diferentes factores que pueden incluir o influir en la supervivencia tanto del paciente como del injerto. Introducir los emitor sería una medida también importante. Hay las evidencias que ya se ha demostrado en la prevención primaria y también en prevención secundaria, y sobre todo datos extrapolados en su utilización como fármacos antioncológicos. Y después tenemos algunos datos escasos de series como esta publicada del Hospital General de París sobre pacientes trasplantados de órgano sólido con más de 200 cánceres avanzados, y donde podéis ver que un 22% de los pacientes se introduce emetor, un porcentaje más o menos similar se hace reducción de la inmunosupresión, y realmente la introducción de los fármacos inhibidores de emetor es la que proporciona ventajas en términos de supervivencia tanto de paciente en injerto, mientras que en este caso la reducción de la inmunosupresión no demostró ninguna ventaja. Esto probablemente podría está respaldado por el hecho de que los pacientes con cáncer y trasplantados de órgano sólido tienen una reducción del riesgo inmunológico. Este es un estudio de casos control pareados, y donde podemos ver que en los pacientes con cáncer hubo una clara disminución del riesgo de rechazo, especialmente cuando los pacientes eran sometidos a quimioterapia, como bien conocéis. La prioridad probablemente en estos pacientes es que puedan recibir el tratamiento oncológico óptimo, y esto es una limitación importante en nuestros pacientes. Sabemos que más del 40% de nuestros pacientes no reciben el tratamiento oncológico óptimo, y esto incide de forma muy importante en su supervivencia. Podéis ver que hay una reducción de la mortalidad muy importante en aquellos que reciben el tratamiento oncológico de primera indicación. Y una de las limitaciones más importantes para que nuestros pacientes lo reciban es que la inmunoterapia es una terapia que ha ido cada vez haciéndose o ganando indicaciones, y que tiene una proyección futura de utilización realmente importante. Y utilizar la inmunoterapia en nuestros pacientes está claro que es tremendamente un reto, tanto por el riesgo de rechazo como el riesgo de disminución de eficacia de la terapia en sí. Esto se produce por diversos mecanismos, pero desde las primeras experiencias en nuestros pacientes se pudo observar cómo estos pacientes tenían un alto riesgo de rechazo. En este caso, en esta serie, podéis ver que un riesgo que supera el 40%, no solo de rechazo, sino muy importante de pérdidas de injertos. Estos rechazos son severos, veis que 50-50 entre celular humoral, y además se presentan de forma muy precoz, mucho más precoz que otros eventos inmunomediados como la nefritis tubulointersticial alérgica. Pues bien, ya en estas series se pudo ver cómo la utilización de los inhibidores de emetor, y en este caso incluso en pacientes con triple terapia, era un factor protector en la utilización en estos pacientes, tanto para proteger el rechazo como para permitir la utilización de la inmunoterapia y aumentar la supervivencia. Ha habido diversos intentos de mejorar la utilización de la inmunosupresión en estos pacientes. No me deja pasar porque he llegado al tope del tiempo. Ha habido varios intentos de mejorar el manejo de la inmunosupresión en estos pacientes, y la primera ha sido este término de la inmunosupresión dinámica, que se puso a prueba en un ensayo clínico fase 1 sobre un número muy pequeño de pacientes, donde básicamente lo que se hacía era conversión a inhibidores de emetor pocos días antes de la utilización de la inmunoterapia, y un refuerzo con unas dosis más bien bajas de prednisona durante cada uno de los ciclos en que el paciente recibía estos fármacos, pudiendo ver que no se observaron episodios de rechazo. También hay otro ensayo de fase 1, en este caso donde básicamente lo que no se hizo es reducir la inmunosupresión y mantener la inmunosupresión de base de los pacientes, que en un 40% de los pacientes era de triple terapia, los inhibidores de emetor solo menos de un 20%, y en este caso se observó una tasa de rechazo, pero menor a la que se describió inicialmente. Recientemente se publicó esta evidencia, que es sin ninguna duda la mejor, que proviene de un metaanálisis con datos individuales, donde podéis ver que los datos de rechazo siguen manteniéndose altos, en torno a un 36%. Estamos hablando de más de 300 pacientes, y una pérdida de injertos que es también significativa, pero quizá lo más relevante de esta serie es que con un muy buen análisis univariante, de nuevo, la utilización de quimioterapia en combinación a la inmunoterapia
es un factor protector de rechazo, pero sobre todo los inhibidores de mTOR demuestran protección frente al rechazo y también frente a la pérdida del injerto. Así que parece que podrían ser claves en estos pacientes, y esto es porque son los únicos fármacos inmunosupresores que parecen demostrar un desacoplamiento de su efecto inmunosupresor y de protección del injerto del efecto sobre los puntos de control inmunitario, que sí parecen fundamentales en el control del rechazo que realizan los anticalcineurínicos. Por último, solo quería hacer una consideración muy breve a la calidad de vida y las preferencias del paciente, que tienen que ser un punto de decisión fundamental siempre que manejemos la inmunosupresión en los pacientes con cáncer. Diré muy poco del manejo de después, porque realmente hay muy pocas evidencias de las diferentes oportunidades que tenemos de manipulación de la inmunosupresión. Quizá lo primero, decir que estos pacientes, cuando se curan de un cáncer, recuperan su capacidad de rechazar, y está demostrado que a largo plazo presentan mayores tasas de pérdida del injerto, incluso de desarrollos de anticuerpos anti-HL2, probablemente por esas reducciones de la inmunosupresión. Y por otra parte, que los pacientes con cáncer tienen características de inmunosenescencia y fragilidad que les van a hacer más susceptibles a la inmunosupresión y que por lo tanto parece que podríamos reducir. Pero sobre todo, se acaba de mencionar las evidencias de aumento de riesgo de los pacientes con cáncer previo de desarrollar un nuevo cáncer, por lo tanto son pacientes de alto riesgo, y las pautas de inmunosupresión basadas en mTOR serían el único instrumento real que tendríamos para controlar. Así que esta sería la terapia de elección también para estos pacientes. Y estas son mis conclusiones, sin pasarme del tiempo. Reconocer la importancia del cáncer como problema en nuestros pacientes, el recordar siempre que el manejo de la inmunosupresión va a ser uno de los factores modificables más relevantes, y que tanto en el antes, en el durante y en el después, las pautas en combinación de mTOR con anticalcineurínico a dosis reducidas parecen ser el instrumento más potente que tenemos y probablemente el único para prevención del riesgo. Gracias. Pues muchas gracias, Alex. Puedes sentarte aquí con nosotros. Se abre un turno de preguntas. ¿Ninguna pregunta? Yo te quería comentar, Alex, cada vez tenemos más en la consulta enfermos que están recibiendo inhibidores del checkpoint, tratamientos con CAR-T-cells. Entonces, efectivamente, el estudio CONTRACT, la verdad es que son muy pocos pacientes en tumores dermatológicos, ¿no? 12 casos, pero los resultados han sido muy buenos. Pero claro, les convertimos a un inhibidor de mTOR, damos pulsos de esteroides durante X tiempo, y cuando volvemos a su inmunosupresión de base, porque está claro que el rechazo humoral no va a aparecer si el paciente está con el anti-PKD1 o con el CAR-T-cell, pero luego va a llegar un momento que sí. ¿Cuánto tiempo consideras tú que tenemos que tener a nuestros pacientes con poca inmunosupresión y cuándo hay que volver? Es una buena pregunta de la que me gustaría conocer la respuesta. He mencionado intencionalmente ese desacoplamiento que hay en los tiempos de aparición de rechazo de otros eventos inmunomediados que aparecen con los inhibidores del control inmunitario, porque parece que exactamente temporalmente no serían los mismos, pero desde luego parece que estos fármacos, la inmunoterapia, tiene un efecto muy prolongado en el tiempo, y yo creo que podemos aflojar o podemos bajar la inmunosupresión después de terminado el ciclo de tratamiento, sabiendo que el riesgo de rechazo va a permanecer alto en estos pacientes durante un tiempo prolongado, y hablamos de semanas, meses, pero he de reconocer que no tengo una respuesta exacta. Más o menos dicen que 28, alrededor de 4 semanas, ¿no? Entonces hay que plantearse un poco cuándo vuelvo. En el caso, por ejemplo, de las inmunomediadas, se describen casos incluso un año después. No, estaba hablando del rechazo. Sí, del rechazo hay menos experiencia en cuanto a temporalidad. Pero sí, desde luego, ese riesgo permanece alto durante semanas después de suspensión del tratamiento. Te quería hacer una pregunta. Para los receptores pulmonares, órgano diana de muchas metástasis, ¿siguen siendo válidos los donantes con cáncer? Yo creo que ahora mismo, con el
alto riesgo que tienen, ¿no?, de ser un órgano diana para metástasis, probablemente no serán el objeto en el cual nos deberíamos de centrar, ¿no? Yo creo que es muy difícil, sobre todo porque la mayoría de órganos tienen un potencial mucho más alto que el que podría ser a hígado o podría ser a corazón en estos casos, ¿no? Yo creo que probablemente en una primera fase habría que valorar ese código cero cardíaco, probablemente, que sería el receptor ideal en esa situación, y probablemente también nos tenemos que valorar que en esa situación por ejemplo, plantear un corazón. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un caso, ¿no?, que nos genera mucha controversia, que es un chaval de 24 años con un sarcoma cardíaco recientemente diagnosticado, que a día de hoy en el PET-TAC no tiene evidencia de metástasis ni de diseminación, pero claro, nadie te puede garantizar que tenga una micrometástasis, que probablemente la tenga. Y nos plantea la duda si utilizarlo como uso compasivo, por ejemplo, un corazón que no se vaya a utilizar, por ejemplo, porque el donante tiene una neoplasia o un antecedente de neoplasia que en ningún caso le va a quitar esa posibilidad a otro paciente en lista de espera. En ese caso a lo mejor sí, ¿no? Pero probablemente si lo contempláramos, por ejemplo, en el caso de los pulmones, quizás sería dentro de probablemente un uso compasivo con idea, pues, de aumentar a lo mejor la supervivencia global en ese momento, porque no tenemos más tratamiento, pero probablemente individualizando caso a caso, ¿no? Yo creo que no es fácil, no es fácil, porque el riesgo probablemente de que finalmente se desarrolle una metástasis o en el momento en el que se inicia la inmunosupresión, probablemente va a ser de los órganos que más la va a desarrollar, ¿no? No sé, ni mana. Manolo Macía. Enhorabuena por las 3 charlas, que al final subyace un mensaje de trabajo multidisciplinar, ¿no? Lo has comentado en algún. Entonces la pregunta es, ¿qué papel creen que jugaría el participar en los comités de tumores? Porque raro es el paciente que dentro del espectro del trasplante tiene un tumor y te enteras cuando el comité de tumores ya lo ha evaluado, o cuando ya la situación se ha detectado y el oncólogo o el responsable en otra área del paciente lo ha remitido al servicio correspondiente de ese tumor, y te enteras de que el paciente va a pasar por un comité de tumores donde la información que sostiene es la que aparece documentada en la historia clínica, pero no un mensaje de estrategias de manejo de la inmunosupresión que puede condicionar la toma de decisión definitiva. Entonces nosotros lo hemos hecho esto con los tumores cutáneos, que son muy frecuentes, y porque el manejo de los de los inhibidores de checkpoint tiene ahí un juego complejo, pero yo creo que eso sería la parte que yo creo que podría ayudar, y quisiera saber qué opinan sobre esa comité de tumores que se extiende en muchos ámbitos de las especialidades, ¿eh? Pues coincido contigo, aunque he de reconocer que no coincido con tu sensación, pero no sé si esto es aplicable a todos los centros. Yo, por lo que he podido enterarme, ¿no?, en las conversaciones, da la sensación que la utilización de estos fármacos es cada vez más frecuente, y los oncólogos tienden a indicarlo, pero por lo menos en mi medio ha sido muy restrictivo hasta hace muy poco. Y es muy restrictivo, pues probablemente porque el oncólogo, porque no participamos de esos comités de tumores, y en ese momento al oncólogo le resulta muy difícil evaluar si realmente puede asumir ese riesgo de rechazo, que en titulares es lo único que conocen. Entonces, pues yo he tenido pacientes donde con un melanoma tienes que ir a buscar y ¿por qué no le indicáis, por qué no habéis planteado la inmunoterapia? Porque va a rechazar. Es pero esto tiene matices, a lo mejor podemos hacer algo, podemos intentar hacer esta inmunosupresión dinámica. Yo creo que sería un elemento importante que participásemos más en la toma de decisiones del paciente, como nefrólogo o hepatólogo, no sé si en los otros órganos se recurre más a la participación del médico en esa decisión, del trasplantólogo. Bueno, Laia, a ti no te hemos preguntado nada, enhorabuena también por tu charla. Yo quería preguntarte un poco si tú crees, yo es que hace años leí, yo creo que es de finales del 2019-2020, un estudio en NDT que era sobre pacientes que tenían
carcinomas renales, cuánto tiempo tenían que esperar. Y entonces se veía que los pacientes morían en lista de espera. Entonces te quería preguntar si tú crees que para un donante vivo tendríamos que cambiar ahora mismo el esquema tan nefasto que tenemos de PEN con tan pocos enfermos, de ese tiempo de espera de 2 a 5 años. Si en donante vivo podríamos cambiar esos tiempos teniendo un donante. Porque por no afectar a la lista de espera a otro que puede esperar y que no tenga riesgo de cáncer. Esto es un tema que en nuestros comités para decidir quién entra y quién no y cuánto esperamos es una pregunta que a veces aparece y creo que hay una parte pues, que sí que puede tener cierta lógica, pero hay otra contraparte que es cada vez que trasplantamos a alguien estamos asumiendo riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando trasplantamos a alguien con diabetes estamos asumiendo más riesgo de mortalidad que cuando trasplantamos a alguien sin diabetes. Entonces, en el cáncer creo que a veces sobredimensionamos un poco este riesgo y nos da mucho la sensación que si luego fallecen por el cáncer, que le hemos quitado una oportunidad muy grande respecto a la otra gente y en realidad lo de mirar un poco no coste-beneficio de cada decisión lo hacemos en otras cosas que no es cáncer. Entonces, soy yo creo un poco reacia a esto de tomar decisiones distintas según si es vivo o no. Entiendo el punto de vista, pero creo que en otras cosas sí asumimos riesgos. No sé si... ¿No se anima nadie más? Ya hemos acabado. Bueno, yo daros la enhorabuena porque es que para mí sois unos crack, ¿eh? No sé si a veces os pasáis, pero bueno. ¿Tú crees que no sé cuánto tiempo tarde lo de medir células tumorales libres? ¿Esto cómo lo ves? Ya no es lo que tarde, es lo que cuesta, ¿no? Y yo creo que al final... Bueno, pero el beneficio que aporta. Sí, el beneficio está claro, ¿no? Pero a día de hoy nosotros tenemos las muestras, las tenemos congeladas, las tenemos en banco, pero lo que no tenemos es financiación ninguna para poder procesarlas. Que nos van a dar mucha información, pero al final una biopsia líquida que nos permite darnos mucha información de si realmente existen células gliales ahí, es decir, si realmente nos permitiría identificar en caso de una transmisión si realmente es la misma estirpe del tumor. Pero el problema que tenemos ahora mismo es que, claro, tenemos 347 muestras y el tema es que el presupuesto es inmenso, ¿no? Y no tenemos ahora mismo nada para poder financiarlo. Pero completamente contigo de que nos daría una información muy valiosa y que probablemente ya nos terminaría probablemente identificar con mayor precisión el riesgo real, ¿no?, de transmisión que nosotros presumimos en los casos de tumor del sistema nervioso central que es bajo. Y históricamente se había dicho que era un riesgo alto, un riesgo inaceptable, pero creemos que con la evidencia que hemos podido generar a día de hoy podemos concluir que es un riesgo bajo o, si quisiéramos ser muy conservadores, intermedio bajo, ¿no? Cerramos. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias a los tres por vuestra brillante exposición. ¿Serio?